Ahora sí, iniciar grabación. Ya. Entonces, como les dije, primero vamos a partir con la parte teórica, ya que es cortita. Bueno, el uso de glucocorticoides en la población general es del 0,5 al 0,9%, bastante alto ya. El 65% de estas personas que ocupan corticoides son mujeres y son 2,7 corresponden, perdón, 2,7 de las mujeres mayores de 50 años ocupan glucocorticoides de forma crónica. Son ampliamente utilizados en la clínica. ¿En qué enfermedades? Suplementación por insuficiencia suprarrenal, como vimos, ¿se acuerdan? La clase anterior, porque tiene un efecto antiinflamatorio muy potente y por su efecto inmunosupresor. Ejemplos, veamos algunos. Por ejemplo, asma EPOC descompensado, paciente que me llega con asma o EPOC descompensado, yo lo voy a tener que dejar prednisona 40 miligramos al día por 5 días, por lo menos, ¿ya? Después, enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes recuerden, con colitis ulcerosa o con enfermedad de Crohn, muchos de ellos necesitan corticoides a permanencia o en las crisis, pero por periodos prolongados. Enfermedades reumatológicas, que es lo que estamos viendo acá, una mujer con eritema malar, que es propio del lupus, ¿cierto? Muchas mujeres con lupus u otras enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide, vasculitis, etcétera, van a necesitar corticoides a permanencia. Enfermedades renales como qué, algunas glomerulonefritis, algunas causas de síndrome nefrótico van a necesitar tratamiento con corticoides a permanencia. Y algunas neoplasias, como aquí yo les estoy mostrando, por ejemplo, acá esto es propio de un mieloma, porque tenemos muchas lesiones osteolíticas clásicas en la calota y aquí en un hueso largo. ¿Ya? Entonces, estos son solo algunos ejemplos de enfermedades que requieren corticoides a permanencia. ¿Ya? Acá también es súper importante destacar que las enfermedades reumatológicas, perdón, muchas enfermedades dermatológicas también lo requieren. Bueno, esto lo vimos en la clase que yo les hice, ¿se acuerdan? Que tenemos la corteza suprarrenal y que en la corteza tenemos la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular, y es la zona fascicular la que va a secretar los corticoides en respuesta a la estimulación por ACTH. Bueno, los glucocorticoides naturales y sintéticos se metabolizan en el hígado y el riñón. Se unen a la CBG, que es la proteína transportadora de corticoides, y a albúmina, siendo una pequeña fracción libre que anda en el fondo en el plasma y que es la biológicamente activa, ¿ya? Tenemos dos principales mecanismos de acción. Están los genómicos y los no genómicos. Los genómicos son efectos lentos, ¿ya? Con persistencia de este efecto por horas, semanas a meses, ¿ya? Los no genómicos son efectos rápidos de inicio y permanencia fugaces. Vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de estos mecanismos. Entonces, los efectos genómicos son aquellos en los que el glucocorticoide atraviesa la membrana celular y se une al receptor del glucocorticoide ubicado en el citoplasma, ¿ya? Este complejo se va a transformar de forma activa al núcleo donde va a interactuar con el DNA. Y ahí se va a unir a los elementos del receptor de glucocorticoide, que es el que lo abreviamos como GRE, en los promotores de los genes. ¿Y ahí qué va a hacer? Transactivación o transrepresión de ciertos genes, ¿ya? Entonces va a activar aquellos genes que son antiinflamatorios y va a reprimir esos genes que son proinflamatorios, ¿ya? Estos son los efectos genómicos. Entonces nosotros dijimos que estos efectos pueden durar horas, días, semanas, meses, ¿ya? Entonces llegan a interactuar con el ADN. Es importante destacar que los glucocorticoides pueden activar los receptores de los mineralocorticoides, ¿ya? Con la misma afinidad que la aldosterona. Sin embargo, hay una enzima que degrada los glucocorticoides inactivándolos para que no estimulen a los receptores de los mineralocorticoides.
de los mineralocorticoides, ¿ya? Pero si es que yo tengo un exceso de cortisol, podría sobrepasar la actividad de dicha enzima, entonces igual tener una acción mineralocorticoide. Sigamos, los efectos no genómicos son la interacción de los glucocorticoides con la membrana celular. ¿Y ahí qué va a pasar? Va a provocar muerte de linfocitos y disminución de citoquinas. La interacción de los glucocorticoides con las proteínas intracelulares van a producir cambios conductuales, ¿ya? Estos son los efectos que pasan de forma rápida, ¿ya? Y en general son más dosis dependientes. El riesgo de padecer una complicación asociada al uso de corticoides va a depender del tiempo de uso de los corticoides y de la dosis que nosotros estamos utilizando de corticoides. Es poco probable que con una dosis de prednisona 2,5 miligramos día por un periodo prolongado vayamos a tener una complicación. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder, pero es mucho menos probable a que si estamos ocupando prednisona 20 miligramos por un año. ¿Cuáles son los efectos adversos de los corticoides? Son múltiples, ya, por eso se los puse aquí en un esquemita bien ordenadito y vamos a repasar rápidamente cada uno, ¿ya? Entonces, pueden provocar hiperglicemia, pueden provocar inmunosupresión, pueden provocar irregularidad menstrual, pueden provocar osteoporosis, pueden provocar hipertensión, pueden provocar psicosis y depresión, pueden provocar úlcera péptica, pueden provocar efectos dermatológicos, efectos oftalmológicos, insuficiencia suprarrenal secundaria, como conversamos el otro día, y miopatía. Entonces, vamos a hablar primero de la hiperglicemia. A nivel del páncreas, los corticoides inhiben la secreción de la insulina. A nivel hepático, va a aumentar la producción de glucosa y de glucógeno hepático. A nivel del músculo, va a haber destrucción muscular para proveer aminoácidos para la gluconeogénesis. Y a nivel de tejido graso va a haber una liberación de ácidos grasos libres para también producir, o sea, hacer gluconeogénesis. Entonces, mediante todos estos mecanismos, yo voy a obtener hiperglicemia. Después, la inmunosupresión, mediante los corticoides, vamos a provocar la involución del timo. Y recordemos que a nivel del sistema inmune hay una demarginación de los neutrófilos. ¿Qué significa eso? Que los neutrófilos que están marginados, por así decirlo, en la periferia de los vasos sanguíneos se van a demarginar y yo voy a ver en el hemograma, que esto lo vemos efectivamente, un aumento de los neutrófilos importante. Va a haber una disminución de la producción de interleuquina 6, interleuquina 1 y TNF. Va a haber una supresión de la inmunidad celular y deterioro de la función fagocítica. Tenemos mayor riesgo de muchas infecciones, pero especialmente de neumocitis gyrovecii, ¿ya? Entonces nosotros en este tipo de pacientes, si es que yo estoy con un periodo, sé que voy a indicar corticoides por un periodo prolongado y en una dosis que después les voy a mencionar, yo voy a tener que dejar profilaxis para neumocitis gyrovecii, para prevenir esta infección. José, el tema de la demarginación es que hay neutrófilos que en el fondo están en el plasma, pero están como en la periferia de los vasos sanguíneos, por así decirlo, no es que estén circulando tan libremente. Claro, por decirlo de alguna forma, como dice en Santiago, se despegan de la pared. Y en el fondo tú lo que vas a ver en el hemograma, vas a ver un rápido aumento de neutrófilos en algunos días. No pasa en todos los pacientes, ya, pero ocurre con frecuencia. Bueno, siguiendo con las complicaciones, vamos a ver que estos pacientes tienen más riesgo de osteoporosis, como conversamos el otro día, ¿ya? A nivel del riñón, disminuye la reabsorción de calcio.
Y a nivel del hueso va a haber una inhibición de la síntesis de colágeno y de su depósito en el hueso. A nivel del sistema nervioso central es súper importante, puede producir, ¿se acuerdan que yo les decía que los corticoides hay que evitar de darlos en la noche o muy tarde en la tarde, ya porque pueden producir insomnio? Y además pueden producir euforia, psicosis, hiperfagia, dan hambre, ya, o sea, en el fondo uno va a comer más cuando está tomando corticoides y deterioro de la memoria. Entonces hay que tener ojo porque si yo tengo un paciente que ya tiene una enfermedad psiquiátrica, yo tengo que conversar con su psiquiatra y ver cuál es el tratamiento más adecuado, ¿ya? Para no descompensar sus patologías previas. Recordemos que los corticoides pueden producir hipertensión arterial o descompensar una hipertensión arterial preexistente. ¿Por qué? Porque pueden producir vasoconstricción por activación de los receptores mineralocorticoides. Vasoconstricción y además activación de los receptores mineralocorticoides, como dijimos previamente. Por otra parte, pueden haber irregularidad menstrual. Ya recordemos que en el eje hipotálamo hipoficiario pueden ejercer una acción inhibitoria a nivel del hipotálamo y una supresión de la secreción de CRH y de la ACTH hipoficiaria, y que eso disminuya la hormona que se secretan en la glándula suprarrenal. Puede haber úlcera péptica, aumentan el riesgo de úlcera péptica y este mecanismo es bien similar al de los AINES, que es por disminución de la secreción de prostaglandinas. Pueden tener efectos dermatológicos, se adelgaza la piel, aparecen estrías violáceas, acné y rosácea. Pueden aparecer telangiectasia, fascicuchingoidea, hipertricosis, etc. Y a nivel oftalmológico puede haber cataratas y glaucoma. Tal como conversamos en la clase anterior que yo los hice, recordemos que si yo estoy dando corticoides de forma crónica, hay una supresión de la secreción del CRH hipotalámico y de la ACTH hipoficiaria, y con eso se atrofia la glándula suprarrenal. Y respecto a la miopatía, en el músculo ocurre proteólisis de las microfibrillas, lo que lleva a debilidad simétrica y proximal de las extremidades superiores y extremidades inferiores. Entonces, como ustedes ven, no son medicamentos inocuos, son medicamentos excelentes para ciertas patologías, y la verdad es que salvan a ciertos pacientes en ciertas circunstancias, pero uno, siempre hay que dejarle claro a los pacientes, y esto yo lo hago, aunque sean familiares míos, con cualquier tipo de paciente les digo, a ver, le voy a dejar este medicamento usted solo lo puede utilizar cuando se lo vuelva a indicar un médico. No es como, tengo mi asma descompensada, boom, me tomo una prednisona. No, tiene que ser siempre supervisado y por un periodo de tiempo acotado. Y si va a ser de forma crónica, siempre supervisado por un médico, por todas las complicaciones que mencionamos. ¿Ya? Ahora vamos a ver dos casos clínicos en el cual se reflejan complicaciones. Entonces, estos son casos reales que me tocó ver a mí en la facha en algún minuto mío o de mis colegas, pero que me tocó verlos también. Entonces, esta es una paciente de sexo femenino de 60 años que no tiene antecedentes mórbidos e ingresa al hospital FACH por compromiso de estado general, coloración ictérica de escleras y dolor abdominal en hipocondrio derecho. Al examen físico se objetivó que estaba hemodinámicamente estable, estaba normocárdica, afebril, sin requerimientos de oxígeno, destacaba un tinte ictérico de piel y de mucosas y una discreta hepatomegalia con 3 centímetros bajo el reborde costal. Se solicitaron exámenes de laboratorio y una ecografía abdominal, y en los exámenes de laboratorio destacaba que tenía una hemoglobina de 12, eso está normal para ella, leucocitos de 10.500, están levemente elevados, con una fórmula diferencial normal, tenía plaquetas de 200.000, que están normales también, y una VHS elevada en 50. Recordemos que el valor normal es menos de 20, menos de 10 según el laboratorio.
La PCR también estaba elevada, el valor normal para nosotros es menos de 1 y aquí estaban 8. Y las pruebas hepáticas mostraban una SGOT de 500, SGPT de 430, una GGT mínimamente elevada en 80, una fosfatasa alcalina mínimamente elevada en 130, una bili total de 5 y una bili directa de 3. ¿Cómo está ese perfil hepático? ¿Qué patrón tiene? ¿Ya tuvieron gastro? Claro, hepatocelular. Ya tienen un patrón hepatocelular, así se dice. Recordemos que podemos tener un patrón colestásico o un patrón hepatocelular o a veces un patrón mixto, ¿ya? En este caso, aunque están mínimamente elevadas la GGT y la fosfatasa alcalina, uno no habla de un patrón mixto, tiene que ver qué predomina. No, no es mixto, Sofía, porque está mínimamente alterado. Entonces, evidentemente hepatocelular. ¿Y este tipo de colestasia es de tipo directo o indirecto? Este tipo de ictericia, perdón. Tenemos la bili total en 5 y la directa en 3. Directo. ¿Alguien se acuerda qué porcentaje tenía que ser para ser directo? Más de un 20%. 20 a 30% dicen otros libros, pero 20 a 30%. Bien, Sofía. Y bien, Vicente. Súper. Tenía una buena función renal con una creatinina de 1 y un BUN de 13 y tenía unos electrolitos en rango normal. Y la ecografía abdominal mostraba una vía biliar fina con una discreta hepatomegalia. Ya, entonces, ¿qué es lo más probable que tenga nuestra paciente? Una hepatitis aguda. Sí, estoy de acuerdo con la pía yo. Ya, entonces sigamos. Se le hizo estudio etiológico, entonces se le pidió, obviamente, siempre partiendo por una IgM de virus hepatitis A, que salió negativa. Anticore de virus hepatitis B, negativo. Antígeno superficie virus hepatitis B, negativo. Le pidieron también de citomegalovirus y Epstein-Barr, que no lo puse aquí, negativo también. Y apareció que tenía un ANA positivo, 1 en 160, un asma positivo, ese es el antimusculo liso, 1 en 640, un antimitocondrial negativo y un recuento de inmunoglobulina G bien alto en 2500. ¿Alguien se acuerda qué diagnóstico tiene esta paciente con esta serología? Sí, hepatitis autoinmune. Ya recuerden que la hepatitis autoinmune, esto es lo que se eleva: el ANA, el asma y la IgG. ¿Ya? Entonces, efectivamente, como dice Vicente, se diagnosticó, mira qué fresco Vicente, se diagnosticó una hepatitis autoinmune y se inició tratamiento con prednisona 40 miligramos al día. Lo que se hace en estos casos, esto no estamos en clases de gastro, pero se los cuento para que me gusta que vayamos integrando todo. Se inicia tratamiento con corticoides y después uno trata de irlos disminuyendo y dejar aciatioprina como inmunosupresor. Ya no es que se vayan a quedar toda la vida con corticoides estos pacientes, se intenta que no, se les deja otro inmunosupresor. ¿Ya? Pero inicialmente para desinflamarlo hay que dejarlo con prednisona en dosis alta. ¿Ya? Entonces nuestra paciente se fue para la casa, estaba estable y 3 meses después llegó la misma paciente al servicio de urgencia por tos de 3 semanas de evolución, a lo cual se agregó los últimos días ya disnea, sensación febril no cuantificada y expectoración escasa. Al examen físico la paciente estaba normotensa, 100/80, estaba taquicárdica, 100 por minuto, estaba taquipneica, 30 por minuto, saturada 85% con FIO2 ambiental y estaba febril con 37,5.
Estaba consciente, lúcida, orientada en tiempo y espacio, estaba bien hidratada, bien perfundida, sin ictericia y tenía crepitaciones escasas en ambos campos pulmonares. El resto del examen físico estaba normal, salvo que seguía teniendo esta hepatomegalia a 3 centímetros bajo el reborde costal. Se le indicó la urgencia, oxígeno, obviamente, porque la paciente estaba desaturando, se le dejó paracetamol para la fiebre y se le solicitaron exámenes para estudio, ¿ya? Entonces tenía de nuevo una hemoglobina de 12, que estaba normal, leucocitos de 7500, que eso está en rango normal, plaquetas de 150.000 y una VHS bien alta, en 80. La LDH también estaba bien elevada, en 600. El valor normal es en general bajo 200. Una proteína C reactiva, que el valor normal es menos de 1, estaba en 10. Y unos gases arteriales que, a ver quién se atreve aquí a decirme cómo están estos gases arteriales. ¿Alguien? Da lo mismo equivocarse. Bien, tiene una acidosis. Entonces, una vez que decimos que tiene una acidosis, tenemos que ver cuál es el origen de la acidosis. Nicolás dice que está hipercápnica, entonces, ¿de qué origen será esa acidosis? ¿Será respiratoria o será metabólica? Muy bien, entonces tiene una acidosis respiratoria y tiene una insuficiencia respiratoria global. ¿Se acuerdan por qué global? Bien, porque tiene el CO2 alto. Muy bien. Ya, entonces, esto es para que vayamos integrando distintos conceptos, ¿ya? Y las pruebas hepáticas, si ustedes se fijan, estaban mucho mejor. Se había funcionado el corticoide, ¿cierto? La GOT que antes estaba como en 500, ahora está en 100. La GPT estaba también en 500, 400, ahora está en 80. Todo mucho mejor. Miren la bilis, está perfecto. O sea, el corticoide había hecho su trabajo. Javiera, ¿por qué está? Bueno, vamos a verlo a continuación. ¿Por qué? Ah, no, tú lo estabas contestando, perfecto, no estáis haciendo preguntas, sorry. Ya, vemos esta radiografía de tórax. ¿Quién se atreve a interpretarla? Ya, tiene como el patrón característico de una neumonía típica, está bien, pero ¿qué vemos cuando a ustedes les toca interpretarla, describir lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Sí, estoy de acuerdo, yo no veo ninguna condensación evidente, ¿cierto? Yo la describiría como un infiltrado intersticial bilateral en ambos campos pulmonares, ¿ya? Difusos. Pero estoy de acuerdo que no hay un foco de condensación propiamente tal. Acá le hicieron un escáner. Entonces, aquí estamos en un corte axial, ¿ya? Recuerden que cuando vemos un escáner, a ver, voy a pescar el puntero. Aquí me ven algo, ¿no? Bueno, aquí les voy a rayar. Este es el pulmón derecho, yo estoy como mirando desde los pies, imagínense que el paciente está acostado, boca arriba, y yo lo estoy mirando como desde los pies. Entonces, este es el pulmón derecho, el que yo les puse en azul, ¿ya? Y acá en rojo, este es el pulmón izquierdo, ¿ya? Y estas áreas, que yo se las voy a poner en amarillito, esto es lo que nosotros llamamos como vidrio esmerilado, ¿ya? ¿Qué significa el vidrio esmerilado? Es como que estuviese un poquito más opaco que
que el parénquima pulmonar normal, pero no se ve evidentemente un foco de condensación, ¿ya? Eso es el vidrio esmerilado. Entonces, todas estas zonas son como vidrio esmerilado, ¿ya? Porque el parénquima normal sería esto, aquí se los voy a poner así. Esto es como lo normal, ¿ya? No, no está fibrosado. ¿Qué significa? Significa que es una inflamación, ¿ya? Sí, súper bien, Victoria. Es lo mismo que se ve en COVID y se ven en hartas patologías más, ya así que lo van a escuchar harto. Se puede ver también en algunas enfermedades pulmonares difusas, NPD, ¿ya? Entonces, pero en ella tenemos que sospechar otras cosas porque fue agudo. 3 semanas de evolución de disnea, de tos y tenemos este vidrio esmerilado. Y ahora, miren, tenemos otro corte y se ven como estas bulas y estos quistes, ¿ya? Y esto es bien característico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo de la paciente? A, neumonía por Streptococcus pneumoniae. B, edema pulmonar agudo. C, neumonía por neumocistis girovecii. D, tromboembolismo pulmonar. Tienen que votar. Ya, súper, estoy de acuerdo con ustedes. ¿Ya? Neumonía por neumocistis girovecii. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque se da con este patrón radiológico. Me puede dar cualquier patrón. Ojo, ¿me puede dar una condensación? Sí. ¿Me puede dar un neumotórax? Sí, por estas bulas que se revientan. ¿Me puede dar vidrio esmerilado? También. Eh, puede dar prácticamente cualquier patrón, pero el patrón que vimos en el escáner y en la radiografía es lo más característico. ¿Ya? Y asociado a la historia que tenía ella, de que estaba con corticoide y que se nos olvidó dejarle profilaxis para neumocitis girovecii. Cuando es por estreptococo, Victoria, lo van a ver más adelante, lo van a ver, me imagino que en infecto y en bronco, es una neumonía típica que se ve un foco de condensación evidente, ¿ya? Se ve entonces, recuerden, un broncograma aéreo, ¿ya? Foco de condensación con broncograma aéreo. Ya, entonces, la paciente evolucionó con mayor compromiso respiratorio, con una mala mecánica ventilatoria, por lo que se decidió ingresar a la UCI y conectar a ventilación mecánica. Se realiza un estudio con antígeno de neumococo y legionela en orina. Eso se pueden pedir en orina, ¿ya? Los cuales salieron negativos. El cultivo de expectoración también salió negativo. Se le hizo hemocultivos, negativos salieron. Se le solicitó panel viral, negativo. Se le hizo una PCR de COVID, obviamente, negativo. Se realizó lavado broncoalveolar por equipo de broncopulmonar, solicitando ese estudio con cultivo corriente, cultivo de hongos y una PCR e IFI, que es inmunofluorescencia, de neumocitis girovecii, que eso se hace en la expectoración, ¿ya? Y eso salió positivo. Entonces se inició tratamiento con cotrimoxazol endovenoso e hidrocortisona y la paciente evolucionó favorablemente con resolución de la neumonía. Entonces, ¿cómo podríamos haber evitado esto? Con profilaxis de neumocitis girovecii, si es que la prednisona vamos a dejar más de 20 miligramos al día por más de un mes. Ya, aquí hay guías clínicas que son un poco, que difieren un poco en la cantidad de corticoides y en la cantidad de días, ¿ya? Pero la mayor cantidad de guías y las más importantes hablan de esta dosis, ¿ya? Prednisona 20 miligramos al día por más de un mes. ¿Y cómo lo hago? Yo dejo cotrimoxazol forte, un comprimido trisemanal. Esa es la forma de hacer profilaxis, ¿ya? Esto no se nos puede olvidar. Se nos olvida a veces, sí, pero uno tiene siempre que recordar que si estoy dejando corticoides de forma prolongada, dejar cotrimoxazol forte, un comprimido trisemanal. Pía, en este caso es muy probable que se lo suspendan, pero va a ser después de harto tiempo, ¿ya? Porque en el fondo se les empieza a dar acetioprid después de un tiempo, pero hay que ver si es que logran que la hepatitis esté de la misma forma, en el fondo inactiva, o sea, va a estar un buen tiempo con corticoides altos.
La LDH, no el HDL, Vicente. Subió por la neumonía. Es muy característico de la neumonía por neumocitis Girovechi que sube la LDH. Buena pregunta. Trisemanal, José, significa que se toma, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes un comprimido cada día. Claro, Pía, mientras se mantenga corticoides elevados, se deja este cotrimoxazol. Si tú le suspendes los corticoides, le suspendes el cotrimoxazol. Ya, entonces vamos a seguir con otro caso clínico. Tenemos una paciente mujer de 50 años con antecedentes de hipertensión y de diabetes mellitus tipo 2, insulino requirente, que consulta por un cuadro de tos seca, de fiebre hasta 38 y de disnea progresiva de 5 días de evolución. Su hija y su marido están con COVID y PCR positiva. Ingresa al servicio de urgencia y está normotensa, está taquicárdica 95 por minuto, está taquipneica 32 por minuto, desaturando, saturación de 80% con FIO2 ambiental y está febril con 38.3. Tiene una regular mecánica ventilatoria y tiene crepitaciones abundantes en ambos campos pulmonares. Se solicitan exámenes, tiene una PCR de COVID positiva, una LDH de 400, una ferritina de 760. Todos estos exámenes, yo creo que ustedes no han tenido clases de esto todavía, son los que nosotros llamamos exámenes predictores del COVID, ¿ya? Entonces, nosotros los tomábamos siempre al ingreso en pacientes que tenían COVID grave, es decir, que estaban requiriendo oxígeno, y nos ayudaban para saber cómo iba a evolucionar este paciente, ¿ya? Eran indicadores de la evolución. Entonces, la LDH está alta, la ferritina está alta, el fibrinógeno está alto, la PCR está alta, el dímero D está alto y la seca total está alta. O sea, esta paciente es muy probable que evolucione tórpidamente, ¿ya? Tenía una hemoglobina normal de 13, unos leucocitos de 6.500 con linfopenia. Esto también es un examen predictor, ¿ya? La linfopenia significa que la paciente va a evolucionar mal, probablemente. Plaquetas normales y la VHS en 60, elevada también. Se le toman unos gases y ustedes me van a contar cómo están estos gases. ¿Nadie? Ya, da lo mismo que se equivoquen. Muy bien, tiene alcalosis. Ya, y tiene la PO2 baja. Entonces, ¿cómo se dice eso? Ya, bien. Francisca dice que tiene una alcalosis respiratoria. Muy bien. Entonces, tiene una alcalosis respiratoria, ¿por qué? Porque el pH está alcalótico, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver a la PCO2 y decimos, le echamos la culpa a la PCO2 y vamos a ver el bicarbonato y decimos, le echamos la culpa al bicarbonato. El bicarbonato está normal, ¿cierto? En 22, pero la PCO2 está baja. Recuerden que si la PCO2 está baja, hay menos protones, es decir, voy a tener una alcalosis o alcalemia, ¿ya? Y muy bien, Pamela, y por ahí alguien más dijo, y Sofía, que decían que tenía una insuficiencia respiratoria, y esta sería una insuficiencia respiratoria parcial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la PCO2 no está elevada. Entonces, eso serían, cuando yo les diga acá y pasen aquí por sala, les voy a decir, interprétenme estos gases, y ustedes me van a decir, doctora, tiene una alcalosis respiratoria y tiene una insuficiencia respiratoria parcial. Así podríamos interpretar correctamente los gases. Y vemos la radiografía de tórax, y el COVID es bien maldito, ¿eh? Porque esta radiografía de tórax se ve bien inocente, ¿ya? Pero si le tomamos un escáner, nosotros vemos nuevamente que puede tener vidrio esmerilado. Entonces, nuevamente yo les voy a encerrar aquí con el puntero. Esto es el vidrio esmerilado. ¿Lo ven, cierto? Cuando yo les pongo colores. Súper. Entonces, eso acá también
Todo eso, este poquito de acá, todo eso es vidrio esmerilado. Ya eso no tendría por qué estar así. El vidrio esmerilado significa cuando yo, por ejemplo, me ducho y queda el vidrio empañado, a eso se refieren, ¿ya? Que se asemeja a eso. Entonces, el diagnóstico, neumonía por COVID-19. ¿Cuál es el tratamiento? Oxígeno. Si es que tengo disponible, naricera de alto flujo, que es una naricera que uno les pone a los pacientes tal cual, pero les tira oxígeno a chorro, ¿ya? Kinesiterapia intensa, terapia broncodilatadora, con broncodilatadores como el salbutamol, el verodual, etc. Terapia, dejarle profilaxis de trombosis venosa profunda con heparina bajo peso molecular como el Clexane. Dejarle algo para el dolor o para la fiebre como el paracetamol. Y por último, lo más importante, lo único que ha demostrado disminuir la mortalidad es la dexametasona 6 miligramos al día endovenoso por 10 días. Este es el esquema, el protocolo Recovery que se llama. Entonces, ¿cómo evoluciona? Del punto de vista respiratorio, la paciente evoluciona con un descenso de los requerimientos de oxígeno hasta su suspensión. Se completaron 10 días de dexametasona, así que afortunadamente anduvo bien la paciente. Del punto de vista metabólico, la paciente evolucionó desde el tercer día con hiperglicemia hasta 350, a pesar del uso de insulina NPH en dosis habituales. Se manejó con insulina cristalina según el hemoglucotest y aumento de la dosis de insulina NPH. ¿Y por qué le puede haber pasado esto a la paciente? Bien, por lo que vimos previamente, ¿cierto? Los corticoides, recordemos que producen hiperglicemia. Entonces, esto nos pasó mucho en la pandemia. Teníamos pacientes con una glicemia en el cielo, entonces no lo podíamos dar de alta porque no lográbamos compensarlos con las dosis de insulina. Y después uno les suspende el corticoide y las glicemias empiezan a bajar. Entonces, súper complejo de manejar. Del punto de vista hemodinámico, desde el quinto día, la paciente empezó a presentar cifras de presión sobre 140-90, llegando a 160-100 a pesar de sus antihipertensivos habituales. Y también se optimizó la terapia con respuesta favorable. Entonces, lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué le ocurrió esto? Por los corticoides en dosis altas. Recordemos que pueden activar los receptores de mineralocorticoides y de esa forma producir hipertensión. Entonces, ¿qué pasó? Alternativa A, hipertensión y diabetes descompensada secundaria a la sepsis. Alternativa B, crisis de hipertensión e hiperglicemia por COVID. Alternativa C, hipertensión y diabetes descompensadas por uso de corticoides. Y alternativa D, mal control previo. Ya le había soplado mucho, pero sí, la correcta es la C. Ojo que, claro, si hubiese llegado con todo esto descompensado, le podríamos haber echado la culpa a la sepsis, pero estaba bien y después de los corticoides, después de unos días, empezó a empeorar ambas cosas. Lo mismo que el COVID hubiera sido desde un principio. Entonces, calza con el inicio de los corticoides. Desde el quinto día, perdón, esto ya lo leímos, al finalizar la terapia con corticoides desciende la presión arterial hasta normalizarse. Entonces, los diagnósticos, neumonias por COVID-19 recuperada, insuficiencia respiratoria resuelta, hipertensión descompensada resuelta, diabetes descompensada resuelta. ¿Y esto por qué? Lo mismo que conversamos. Entonces recordemos que los corticoides provocan vasoconstricción y provocan activación de los receptores de mineralocorticoides. Y recordemos que a nivel del páncreas inhibe la secreción de insulina, aumenta la producción de la glucosa y del glucógeno y aumenta la gluconeogénesis a partir de los ácidos grasos libres y de los aminoácidos del músculo. Entonces, ambas cosas pueden aparecer con el uso de corticoides.
Entonces, como prevención de complicaciones, tenemos que estar muy atentos y recordar, si yo le voy a dejar corticoides en forma prolongada a mis pacientes, tengo que prevenir osteoporosis. Le voy a dejar calcio, le voy a dejar vitamina D, le voy a decir que haga actividad física, porque recuerden que eso es un protector de la osteoporosis, y le voy a decir que evite el tabaquismo, porque eso también provoca más osteoporosis, ¿cierto? Le voy a dejar bifosfonatos en casos seleccionados y voy a pedirle que se haga una densitometría ósea anual. Voy a estar pesquisando si es que hay hiperglicemia. Un paciente le tengo que estar midiendo glicemias continuamente y decirle que tenga ingesta baja de hidratos de carbono, sobre todo hidrato de carbono simple. Mira, solo está determinado, Pía, para lo que yo les comenté del pneumocitis girovecii. Ahí está bien determinado que dosis sobre 20 miligramos de prednisona más de un mes, ahí hay que dejarle tratamiento, o sea, profilaxis con cotrimoxazol forte 3 veces a la semana para evitar el pneumocitis girovecii. Pero para prevenir las otras patologías no está estipulado de cuánto y en qué dosis. Si tú me preguntas a mí, cualquier tratamiento más de 2, 3 meses, estar pesquisando, en el fondo hacer una densitometría y estar pesquisando hiperglicemia, dejarle omeprazol, etcétera. Estar midiendo hipertensión no es necesario estarlo midiendo continuamente, pero recordarlo que por lo menos cada 3 meses se mida la presión y vea que no haya subido. Prevención de pneumocitis girovecii, como yo les mencioné, más de 20 miligramos por más de un mes. Pesquisa precoz de síntomas psiquiátricos, explicarles que les puede dar insomnio, que les puede dar más ansiedad, que van a tener más hambre, pero explicarle a ellos y a la familia qué otros síntomas raros podrían ocurrir, estar atentos. Y prevención de insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Cuando yo tengo que suspender los corticoides, yo no puedo llegar y suspenderlos. Si yo imagínense que llevo 3 meses con prednisona 40 miligramos, yo no puedo llegar y suspenderlo, porque ¿qué va a pasar? Que lo vimos en la clase la otra vez. Va a tener insuficiencia suprarrenal, ¿cierto? Entonces, tengo que hacerlo paulatinamente. Entonces, yo le dejo en una receta, ustedes van a ver más adelante cuando sean internos que les va a tocar. Claro, está atrofiada la glándula, súper, y el eje lo tengo alterado. Entonces, yo les dejo en una receta y uno les pone prednisona 40 miligramos, por ejemplo, por 4 semanas. Prednisona 30 miligramos por 7 días. Prednisona 25 miligramos por 7 días. Y así uno se va bajando de a poquito, ¿ya? Cosa que este eje se vaya recuperando y la glándula también vaya recuperando su actividad. Puntos claves de la clase: prescribir corticoides únicamente si existe la indicación y por el periodo correspondiente, y educar muy bien a los pacientes que nunca los tomen si no están indicados por un profesional, por un médico, ¿ya? Recordar todas las complicaciones para una sospecha y pesquisa precoz y prevenir las complicaciones con lo que mencionamos. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Pía, pregúntame. Hola doctora, ¿se escucha? Se escucha bien. Súper. Era por más el tema como de la hiperglicemia. ¿Esta siempre tiene como valores muy altos o como en los pacientes, por ejemplo, que no tienen diabetes o solamente se da en ellos? Mira, buena pregunta. Hay pacientes que la verdad es que no se les eleva la glicemia y es muy raro, no es tan predecible. Y hay otros que sí se les eleva muchísimo. Entonces, obviamente, como factor de riesgo, tener diabetes o tener prediabetes, ya en ellos la mayoría de las veces se va a alterar. Pero en algunos, como te digo, se altera muchísimo más que en otros, ¿ya? Y eso no es muy predecible.
pero en un paciente que no tiene diabetes o prediabetes, lo más probable es que no se le altere, ya que no tenga ningún problema. Victoria, pregúntame nomás. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. En realidad no es como una pregunta muy de la materia, pero como hablamos de corticoides, me acordé. Ujú. Le quería hacer una pregunta personal porque yo me tengo que hacer un test cutáneo de alergia ¿Ya? y tengo entendido que no se puede estar como tomando antihistamínicos un par de meses antes. Em, Ah, sí, por lo menos algunos días, no sé si meses. ya. El tema es que yo tengo Tienes que, dermatitis atópica también y quería ¿ya? saber si me podía poner un corticoide tópico porque me está picando harto y me falta una semana todavía para hacerme el examen. Ah, ya, perfecto. Sí, te lo puede, sí, igual te podría alterar un poquito el examen, pero poco. Sí, yo creo que no habría problema, échate el corticoide tópico, pero ojalá que donde te van a hacer el examen, en el brazo que te lo hagan, no te hayas echado nada, No, no, ¿ya? Y trata de no echarte los días previos en el fondo. ya, súper. Como es algo más localizado, pensé que no, que podría no afectar. Por eso, Probablemente no, mira, no, estas cosas son súper técnicas, ¿ya? Y en general tienen sus reglas cuando te hacen el prick test. Puedes llamar y preguntar, pero yo pensaría que si es tópico en otra parte no debiese tener mucha influencia. ya, súper. Muchas gracias, profe. Claro, que estén bien.